el, el dedicar más tiempo y esfuerzo a la predicación del Evangelio, ¿verdad? A buscar crecer en todos sentidos. Estamos creciendo espiritualmente, pero también numéricamente necesitamos crecer. Necesitamos acrecentar, incrementar nuestros esfuerzos para traer almas a Cristo Jesús. Y eso es algo bien importante, y yo creo que es uno o el mejor de los planes y propósitos que pudiéramos tener para este nuevo año 2021. Y yo creo que es necesario, hermanos, que hagamos todo lo necesario, arreglos, planes, y que nos propongamos en este año que comienza esta nueva meta, y que busquemos los medios, las formas para que podamos hacer este trabajo. Tenemos el apoyo, gracias a Dios, de los ancianos, en cuestión de lo que sea necesario para hacer este trabajo, pero necesitamos también hacer la parte que nos corresponde. Y vamos a tratar en este nuevo año, tratar de promover lo más que podamos esta actividad entre nosotros. Vamos a buscar las formas, los medios. Sabemos que no son tiempos normales estos que estamos viviendo, pero vamos a buscar las formas de promover la predicación del Evangelio para las almas perdidas. Y la lección, hermanos, que voy a presentar es una lección que hace tiempo prediqué, pero he agregado algunas cosas y he quitado otras. Pero el tema se titula El desafío del crecimiento numérico. Y esto es algo bien importante que tenemos nosotros que considerar. El crecimiento de una iglesia local debiera de ser un desafío o un reto el cual todos debiéramos de asumir y en el cual todos y cada uno debiéramos de involucrarnos. ¿Sí? Porque es nuestra responsabilidad y es nuestra función más importante, diría yo, en el cuerpo de Cristo. Desafortunadamente, un común denominador entre muchas iglesias de Cristo es la falta de crecimiento. Muchas veces pasan los años y el número de los discípulos en la iglesia sigue siendo el mismo. O inclusive pasa el tiempo y va disminuyendo progresivamente la membresía de la iglesia local. Y esto pasa en muchas partes. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el origen o dónde está la causa raíz de esta situación tan común? ¿Hay alguna cosa que nosotros pudiéramos hacer para revertir este problema, para evitar la falta de crecimiento? ¿Cómo pudiéramos mejorar? Esa es la cuestión, hermanos, que quisiera que estuviéramos considerando a través de esta lección. En el libro de los Hechos, capítulo 6 y versículo 7, dice la Escritura: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Note usted, hermanos, cómo describe la palabra de Dios Lucas aquí en el libro de los Hechos. Ese fenómeno que acontecía en el primer siglo, el crecimiento de la iglesia. Dicen otras traducciones, así como esta Biblia latinoamericana: la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente. Otra traducción dice: la palabra de Dios se propagaba y aumentaba considerablemente el número de los discípulos en Jerusalén. Y gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Esta otra versión dice: el mensaje de Dios se extendía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Podemos ver, hermanos, cómo este crecimiento no fue obra de la casualidad. Y la palabra de Dios es muy clara, muy enfática, muy específica en cuanto a cómo se produjo el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. La palabra de Dios crece, la palabra de Dios se difunde, la palabra de Dios se propaga, la palabra de Dios se extiende
y los discípulos por consecuencia se multiplican. Es lo que dice aquí Hechos 6, versículo 7. ¿Sí? La palabra crece y los discípulos se multiplican. No hay secretos, hermanos. No es cuestión de cosas ocultas o cosas difíciles de comprender para que podamos nosotros descifrar el enigma de cómo puede haber crecimiento en una iglesia local. No, la Biblia es bien sencilla. ¿Sí? La palabra de Dios es la semilla y tiene vida. Dios ha puesto vida en esta palabra. La palabra es viva y eficaz. ¿Sí? Y esa palabra necesita crecer, difundirse, propagarse, extenderse. Y esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Y como ahorita cantábamos en este himno que escogió Ulises, dice el himno: dejaré el resultado al Señor, ¿verdad? Yo sembraré mientras viva simiente de amor. Y el resultado, hermanos, se lo vamos a dejar a Dios. Nuestro trabajo es sembrar simplemente. ¿A quién no le gusta, verdad? ¿Quién no se siente feliz, gozoso cuando almas vienen a Cristo? Pues todos. Y queremos que la iglesia crezca. Sí, todos queremos que crezca. Bueno, ahí está la clave, ¿verdad? Ahí está la manera, la forma que Dios ha establecido para que la iglesia crezca. Nunca jamás, hermanos, el crecimiento numérico de una congregación surgirá de forma espontánea, o será por obra de la casualidad, o será una cuestión de suerte. No, así no. Tampoco, hermanos, esperemos que la iglesia crezca solamente recibiendo miembros de otras congregaciones. Y nos da gusto cuando hermanos fieles vienen de otras partes y ponen su membresía con nosotros y siempre serán bienvenidos. ¿Sí? Pero no es la forma que Dios quiere o que Dios ha establecido para que una congregación crezca. ¿Sí? No es así. El crecimiento es directamente proporcional a la propagación de la palabra de Dios. Crece la palabra y crece también el número de los discípulos. ¿Sí? Y esta es una labor, hermanos, que deben desempeñar todos y cada uno de los miembros. Todos somos responsables de predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Cada cristiano, cada miembro de la iglesia del Señor tiene este trabajo, esta responsabilidad. En cualquier organización, el éxito resulta de una activa participación e involucramiento de los individuos, y la iglesia no es la excepción en este caso. ¿Sí? ¿Queremos tener éxito en cierta área? ¿Queremos tener éxito en el crecimiento numérico? ¿Queremos tener éxito en ganar almas para Cristo? Bueno, se requiere involucramiento de toda la membresía, de todos y cada uno de nosotros. En el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 6. Nehemías, capítulo 4, verso 6, dice así la palabra de Dios: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Era un gran reto. Era un gran objetivo reedificar nuevamente las murallas de la ciudad de Jerusalén. No era tarea sencilla, no era cosa fácil de hacer. Pero dice aquí la palabra de Dios, Nehemías: edificamos pues el muro. Y tuvieron éxito, y dice ya llevaban la muralla hasta la mitad. Pero nos da una razón muy poderosa por qué sucedió esto. ¿Sí? Note, hermanos, la actitud del pueblo en esta obra tan importante. A pesar de que había oposición, ellos progresaron en la construcción del muro, gracias a Dios primeramente, pero de acuerdo a lo que dice el texto, es también al buen ánimo, a la buena disposición del pueblo, a su deseo de trabajar.
porque el pueblo puso su corazón para realizar esta tarea. Otras versiones traducen como esta, la Biblia al día dice: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. ¿Sí? Trabajó con entusiasmo. Esta traducción dice: así reconstruimos la muralla y quedó toda terminada hasta la mitad de su altura. La gente realmente puso empeño en la obra. Dice esta otra traducción: nosotros empero habíamos edificado el muro y habíamos trabado todo el muro hasta la mitad de su altura, porque tuvo el pueblo corazón para trabajar. Y una más. Seguimos levantando la muralla que quedó reparada hasta media altura. La gente tenía ganas de trabajar. ¿Sí? Nehemías solo hubiera sido imposible que hiciera ese trabajo. Pero entre todos, con un pueblo, hermanos, entusiasta, con un corazón decidido, poniendo todas las ganas, todo el empeño, todo el deseo para llevar a cabo esta obra, hermanos, fue posible alcanzar el éxito. ¿Sí? Fue posible. Es cierto, hermanos, repito, que la bendición de Dios estaba detrás de esta obra que estaban haciendo ellos, pero Dios bendice a los que trabajan. Dios bendice la mano diligente. ¿Sí? Así que para alcanzar el éxito en la obra del Señor, primeramente debemos aprender a confiar en Él, y en segundo lugar, debemos de estar dispuestos a trabajar para Él. Estas dos cosas son bien importantes. ¿Sí? Si pensamos que no podemos tener éxito en esta obra y miramos nuestras propias debilidades, miramos solamente nuestras deficiencias, miramos nuestras limitaciones, miramos los problemas, hermanos, caeremos en desánimo y no vamos a hacer nada, nunca vamos a hacer nada. Solos nosotros mismos nos desanimamos. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, si trabajamos voluntariamente, Él puede lograr a través de nosotros mucho más de lo que pensamos o mucho más de lo que creemos que es posible. Sí. Otra vez, dejemos el resultado al Señor y simplemente sembremos la semilla, la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Dios. Muchas veces no es que falten manos, porque hay muchas manos para trabajar. No es que falten los recursos, ¿sí? Porque los recursos los tenemos. ¿Sí? El recurso económico, si es necesario, gracias a Dios que lo provee. No es que falte el campo para trabajar, porque el campo es muy grande. Simplemente, hermanos, lo que a veces falta es el ánimo del pueblo para trabajar. Nosotros somos el pueblo de Dios. Sí. Y es necesario que nosotros tengamos ese ánimo, esa buena disposición, ese deseo de trabajar. Porque lo tenemos todo. Pero mientras no haya ese ánimo, pues difícilmente vamos a llevar a cabo la tarea, el trabajo que Dios quiere que hagamos. Y esto, hermanos, es de vital importancia para alcanzar el éxito en cualquier obra, en cualquier meta, en cualquier objetivo que nos propongamos. Si Dios nos llama para llevar a cabo esta tarea tan importante, tenemos que tener buen ánimo y estar dispuestos a participar. Algo bien importante que debemos nosotros considerar para poder crecer es el reconocer que Dios desea el crecimiento. ¿Sí? Dios lo desea. Dios quiere que la iglesia crezca. ¿Sí? Si nosotros pensamos que no es así, que pues para Dios es igual si somos poquitos o somos muchos, pues en realidad estamos equivocados. Dios sí quiere que crezcamos. ¿Sí?
Y por lo tanto nosotros debemos procurar la forma o el modo de crecer. A veces muchos nos conformamos con las palabras del Señor cuando dijo, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí va a estar Él en medio. Es cierto, esto es verdad. No negamos esta realidad. Pero decimos, bueno, 2 o 3, nosotros somos más, entonces con eso es suficiente. No, ¿verdad? No debe de ser así. A Dios le interesan también los números. A Dios le interesan las cantidades, porque los números y las cantidades representan almas. ¿Sí? Almas preciosas. Un alma vale más que todo el mundo. Una sola alma. Y por eso a Dios le interesan las cantidades. ¿Sí? Entre mayores sean los números, muchísimo mejor para Dios. Él está más contento, Él está más feliz, Él está más satisfecho, más gozo hay en los cielos. ¿Sí? Hay evidencia de sobra en la Escritura, hermanos, para darnos cuenta de la voluntad de Dios con respecto al crecimiento de la iglesia, al considerar su preocupación por todos los perdidos de la tierra. Sí. En este mundo vivimos 8,000, 9,000, 10,000 millones de personas. Todos y cada uno son preciosos para el Señor. Y Dios quiere que cada persona, cada uno de ellos sea salvo. Mire, dice allí en la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dios quiere que la humanidad perdida, toda, completa, hermanos, sea salva. 1 Timoteo 2, verso 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿cuántos vivimos en este mundo? Otra vez, millones y millones, pues Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios. Que ninguno perezca, que ninguno se pierda, que todos sean salvos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 39, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice en el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, sin excepción alguna. ¿Sí? Para todos es la promesa, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él llama a todos los perdidos. Él llama a todas las personas a través del mensaje del Evangelio. ¿Sí? Así que, hermanos, si Dios quiere que todos sean salvos y que todos los que están lejos vengan a la obediencia del Evangelio, es porque a Dios le interesa que haya crecimiento. Lo podemos ver también en la instrucción de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Entonces, otra vez, si Dios nos manda, ¿verdad?, a hacerlo en todo el mundo y a predicarle a toda persona, entonces porque Él quiere que haya crecimiento. Porque una cosa va de la mano con la otra. El Señor Jesús también enseñó que el reino de Dios es un reino que crece. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 31, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y esto es en referencia
al reino de Cristo. El reino es un reino que debe de crecer. Así como esa pequeña semilla de mostaza crece y crece y crece y se convierte en un árbol. Así debe de crecer el reino. Y luego el 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sí? Y usted conoce, ¿verdad?, este fenómeno, ¿verdad?, de la levadura, cómo leuda la masa y cómo va creciendo y va aumentando en tamaño. Bueno, son parábolas para ilustrar, hermanos, el crecimiento del reino. Dios espera que su reino crezca así de esta manera. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, podemos ver cómo los redimidos de la tierra van a ser de toda nación. Dice en el verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Sí. Son los redimidos de la tierra, una gran multitud. ¿Cuántos de esos redimidos, hermanos, que está viendo aquí el apóstol Juan, allá en el cielo? ¿Cuántos de estos redimidos, de esta gran multitud, serán de Odessa, Texas? ¿Cuántos de todos estos que están aquí fueron miembros de Mabel y Myers? ¿Cuántos? ¿2 o 3? Ojalá sean muchos. Ojalá sean muchos, muchos. Sí. Para honra y gloria de Dios. Ojalá que estemos nosotros. Usted y yo y cada uno de los aquí presentes, amigos que nos visitan, ojalá usted esté ahí en ese número también. Una gran multitud delante del trono y en la presencia del Cordero, con ropas blancas, con palmas en la mano, alabando a Dios y al Cordero. Ojalá que sí. Si nosotros ponemos atención, hermanos, a la narración del libro de los Hechos, podemos darnos cuenta del evidente crecimiento que tuvo la iglesia en el primer siglo. Primero, ahí en Hechos 2:41 vemos aquellos 3,000 que fueron bautizados. Dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí tuvo su inicio la iglesia del Señor. Antes de Hechos 2:41 no existía la iglesia. No existía. Aquí tuvo su inicio. Cuando el apóstol Pedro usó las llaves que el Señor le dio, la predicación del Evangelio fueron esas llaves para abrir las puertas del reino y como 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia del Señor. Sí. Pero eso no fue todo. En el verso 47 dice que cada día se añadían más personas a la iglesia. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los días había personas que se añadían a este grupo, a estos 3,000 que originalmente obedecieron el Evangelio aquí en Jerusalén. Sí. En el capítulo 4, versículo 4, podemos ver cómo la iglesia creció a pasos agigantados
Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones solamente, hermanos, era como 5,000. ¿Sí? Como 5,000. Normalmente en la iglesia, por lo general, hay más mujeres que hombres, pero suponiendo que eran la misma cantidad, la misma proporción, no, había como 10,000. Solamente varones eran 5,000. Pero siguió creciendo la iglesia. En Hechos 5, versículo 14, nos habla de otro gran número de hombres y mujeres. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y seguía creciendo y seguía aumentando el número de los discípulos. En Hechos 9, verso 31, dice la Escritura, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Seguía habiendo crecimiento de las iglesias. En el capítulo 16, versículo 5, nos dice cómo aumentaba el número. Dice así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Más iglesias del Señor. ¿Puede ver usted el crecimiento? Dice el capítulo 9, versículo 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor, también allí en Jope. ¿Sí? En el capítulo 11, versículo 21, en Antioquía, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? ¿Cuántos van? Empezamos con 3,000. En el verso 24, viene Bernabé a la iglesia en Antioquía, viene a confirmar los ánimos de los hermanos. Y dice el verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y cuando dice gran multitud, hermanos, literalmente lo era. No eran 2 o 3, era mucha gente que se agregó al Señor ahí en Antioquía. En el capítulo 14, versículo 1, nos habla de judíos y griegos también que obedecieron al Evangelio. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. En Iconio. En Hechos 14, versículo 20 nos habla del crecimiento en Derbe. Dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Sí? Muchos discípulos más. Y en Tesalónica, Hechos 17, versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Sí. Mucha gente más, obedeciendo al Evangelio, añadiéndose a la iglesia del Señor, siendo añadidos por Cristo, y la iglesia creciendo, y las iglesias acrecentándose. Y en Corinto, Hechos capítulo 18, versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Oyendo, creían y eran bautizados. Muchos. ¿Sí?
¿Cuántas personas se convirtieron? Miles y miles. ¿Cuál era el origen de tan grande éxito, hermanos? ¿Cuál era el origen, la causa, la razón por la cual la iglesia creció tanto? Bueno, la Escritura lo dice, Hechos 12, verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sí? ¿Cuál era la causa? La propagación de la palabra de Dios. ¿Sí? Dice Hechos 13, versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pues por eso había crecimiento. ¿Sí? Allí en Antioquía. En Éfeso, dice Hechos 19, verso 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pues sí. Y en Jerusalén, como ya leímos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hay predicación, hay crecimiento. ¿Sí? Hay predicación, hay crecimiento. Amados hermanos, la participación personal de los miembros en el esparcimiento del Evangelio siempre ha sido de vital importancia para el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? No hay participación de los miembros, no hay actividad para predicar la palabra de Dios, entonces no va a haber crecimiento, por consecuencia. ¿Por qué creció tanto la iglesia primitiva? ¿Habrá sido solo por la grandeza de sus predicadores? No, hermanos. No fue nada más por eso. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, el trabajo y el liderazgo de los apóstoles fue muy importante, pero la iglesia creció primordialmente porque cada cristiano en particular predicó la palabra de Dios a donde quiera que fue, donde quiera que anduvo, donde quiera que estuvo. ¿Sí? Ahí predicaron la palabra. Aún la misma persecución no fue impedimento para que ellos dejaran de hablar. ¿Sí? Muchas congregaciones fueron establecidas en el primer siglo no por la predicación de los apóstoles, sino por los esfuerzos de héroes anónimos de la fe, que al llegar a cierto lugar predicaban la palabra del Señor. Por ejemplo, otra vez allí en Antioquía, en Hechos capítulo 11, versículo 20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Quién sabe? No sabemos, la Biblia no dice. ¿Sí? No dice sus nombres. Nada más dice que eran de Chipre y de Cirene. Pero cuando fueron a Antioquía, hermanos, allí predicaron. Luego llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén que había hermanos ahí en Antioquía y mandan a Bernabé para confirmarlos en la fe. Y luego Bernabé va por Pablo y hacen gran trabajo ahí, todo un año con la iglesia en Antioquía. Y crece. Sí. Pero héroes anónimos de la fe como estos varones, que simplemente a donde iban, ellos predicaban la palabra de Dios.
Ellos iban huyendo por causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, como dice versículos atrás. Iban huyendo y pasaron por Antioquía, entraron a la ciudad y predicaron y ahí comenzó la iglesia. Y así muchas congregaciones. La iglesia en Roma realmente no se sabe quién la estableció. Héroes de la fe que desconocemos sus nombres. Si los miembros, hermanos, nos esforzamos en hablar la palabra de Dios, ténganlo por seguro que el crecimiento vendrá por consecuencia. Hay un dicho, hermanos, que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. Lamentablemente, si nosotros no somos capaces de ver, no somos capaces de percibir, tampoco vamos a ser capaces de sentir. ¿Sí? Si no vemos la condición espiritual de las personas, si no somos capaces de ver el destino que les espera, si no somos capaces de abrir nuestros ojos y darnos cuenta de la cantidad de gente que muere cada día sin Cristo, si no vemos, no sentiremos compasión por ellos. Y si no sentimos compasión, tampoco sentiremos la necesidad de predicarles el Evangelio. Y si no sentimos necesidad de predicar, pues las posibilidades de que esas personas se salven van a ser muy mínimas. Muy mínimas. ¿Sí? Es importante abrir nuestros ojos. El Señor miraba las multitudes y sentía compasión. Aquel buen samaritano, cuando vio a aquel hombre caído en desgracia, lo miró y fue movido a misericordia, porque lo vio. Si nosotros miramos la realidad espiritual, la condición espiritual de las almas, probablemente, ¿verdad?, vamos a hacer algo por ayudarles cuando vemos. De tal manera que hay que recordar, hermanos, que ninguna persona se salvará sin oír el Evangelio. Sí. Tenemos que ser capaces de tener esto presente siempre. Nadie se va a salvar sin oír el Evangelio. Ninguna persona se salvará sin creer en Jesús. Ninguna persona se salvará sin arrepentirse de sus pecados. Ninguna persona se salvará sin confesar con su boca. Ninguna persona se salvará si no es bautizada. Ninguna persona se salvará sin ser parte de la iglesia del Señor. ¿Sí? Recordemos esto cuando veamos, ¿verdad? Cuando interactuemos con las personas, recordemos, no va a ser salvo si no obedece al Evangelio. Para que podamos nosotros sentir un poquito de compasión y tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades esa alma para que se salve. Sin hacer la voluntad de Dios, nadie será salvo. Hermanos, las buenas obras de benevolencia son parte importante de la vida cristiana. ¿Sí? El servicio mutuo no se debe de olvidar. Pero el enfoque principal de los cristianos y de la iglesia del Señor siempre debe de ser salvar almas. ¿Sí? Eso es lo principal. Eso es lo más importante. El cuerpo no es más importante que el alma. ¿Sí? Así que debemos saber balancear las prioridades también. Nuestra tarea principal es traer a las personas a Cristo, es incorporarlas a la vida y las actividades de la iglesia y es ayudarlos a crecer y llegar al cielo. Esa es, hermanos, la misión más importante que como cristianos tenemos sobre esta tierra. Ayudar a las almas a que se salven. ¿Sí? Romanos capítulo 10, versículo 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A los ojos de Dios, esos son los pies más bellos, más hermosos que pueda existir. Los que llevan las buenas nuevas del Evangelio. Hermanos, voy a dejarle aquí a la lección. Si Dios lo permite, continuamos en la tarde. Gracias por su atención a este mensaje. Que Dios les bendiga y ojalá podamos llevar esto en nuestro corazón y que nos ayude, que sea de estímulo, que sea de ánimo, hermanos, para que podamos nosotros hacer la parte que nos corresponde en la predicación de la palabra de Dios. Gracias. Dejo el lugar al hermano que va a dirigirnos en un himno de invitación. Puestos de pie.